fue la Fundación Blas Infante. Sí. Y aquí nos encontramos a uno de los próceres de esta fundación, que tuvo mucho que ver con dos personas también muy cercanas a los barrios, sí. Y José Luis Ortiz de Lanzacorta. José Luis de Lanzacorta fue como mi hermano, porque su madre eran compañeras de colegio y desde chico estuvimos siempre juntos y hicimos muchas de las cosas que ahora están dando su fruto en esta casa. Pero lo curioso es que alrededor de la fundación y de los creadores hay casi una bohemia, hombres de renacimiento, son gente que abogado, historiador, poeta, periodista, editor, el caso de Luis, una persona excepcional, como la Luis Poco, la historia de Sevilla, increíblemente culto y sobre todo un gran comunicador. Y Manolo Barrios, no digamos, Manolo, otra persona que era con un cliché especialísimo. Yo colaboré con Manolo Barrios desde Pirueta en Radio Nacional, porque estuve en Radio Nacional, porque hice periodismo cuando estudié también en Madrid y vine aquí también y celebramos muchísimas viruetas, todas acá con Alfonso Contreras. En fin, para mí Radio Nacional fue el descubrimiento y empezamos a poder hablar de las cosas que entonces no se podían hablar. Y hay un denominador común en los tres: Blas Infante. Por supuesto. Blas Infante se despierta un día en un pueblo de Casares de Málaga, sí. Estudia con su amigo Cienfuegos, que es el que le pasa casi siempre los apuntes para que él esté al día. Y después se viene ya con una edad jovencísima a Sevilla, sí. Y desde allí notario y acantillana. Sí. Hay un movimiento realmente importante, casi fundamentalista en toda la vida de Blas Infante, ya que él casi bebe de las fuentes del Islam, el andalusí, el pueblo, esta colonia, que para que los espectadores puedan entenderlo, cuando Córdoba tenía 90 o 92.000 habitantes, sí. Todo lo que había alrededor tenía 12.000, 8.000, 7.000, 6.000. Sí. ¿Por qué antes le duele tanto a Andalucía? Porque él veía que Andalucía, como decía Pepe Suero en su copla, ¿te acuerdas de Pepe Suero, de otro amigo nuestro? Andalucía la que divierte. Y él lo que no quería es que ese eslogan era realidad, si no se desapareciera y demostrara la categoría, la calidad y los conocimientos de los andalucistas, que había andalucistas desperdigados por ahí, pero que tampoco estaban unidos para actuar en función de Andalucía, que el andalucismo prosperara y fuera la gran base histórica, literaria, etcétera, de Andalucía. Él es un gran ideólogo, además es regional. Decía don Pedro que Blas Infante es un fundamentalista, un regionalista, un federalista, y además de todo eso un esperantista. O sea, que prácticamente el idioma andaluz lo eleva a la máxima categoría. Es decir, que quiera bien que hable en andaluz. Y seguimos con ello porque hemos tenido recientemente aquí en la casa a unos esperantistas que han estado aquí con nosotros dando un curso de esperanto para que esto no se perdiera, ¿no? Es bonito recordar tantas cosas, pero si tuvieras que volver uno a la historia de su padre, el que vivió coetáneo con Blas Infante, el que sufrió su muerte, el que lo vio allí en la carretera de Carmona, muerto sin ningún sentido, una guerra civil totalmente absurda. Blas Infante la llamaba la guerra incivil, porque en realidad era incivil. Y antes, me refiero, tiene un periodo realmente importante. Él llega a querer tanto a su Andalucía. Yo creo que se hace casi súbdito de Al-Mutamí, ¿no? El rey poeta de Sevilla, casado con Mitima, y en un momento determinado se va a Armax, allí a Marruecos, esa ciudad medieval, bereber, y que está a las mismas puertas de Marrakech. Y desde allí... ¿Dónde está la segunda giralda, la hermana de la giralda, la torre hermana de la giralda? Y allí está
como una ciudad de exilio, ¿no? Sí, donde claro, vuelve claro. Almotamí. Sí, sí. Bueno, que Almotamí fue el mejor rey Poeta de Sevilla. poeta, claro, fue una persona excepcional también. Y él siempre se buscaba a los hombres excepcionales, a los muchos hombres excepcionales que estaban perdidos o olvidados como mínimo. ¿Por qué él abraza en un momento determinado, como se cuenta, el Islam? No, eso es incierto, eso son cosas que le han achacado para que se pusiera como persona rara. No fue en absoluto, eso es una historia, otra historia. Tanto de que es un seguidor de Santa Teresa y de Juan de Ávila. Sí, hombre, claro que sí. Era cuando vino aquí a Sevilla, eso allá a buscar las cosas y entre ellas esta casa, que es de las dos más, la casa del rey Moro, que era precisamente uno de los reyes que que era de los reyes de Niebla, que fueron los que ayudaron a los cristianos, y que por eso cuando ya se jubiló, digamos, se vino aquí y el pueblo de Sevilla le regaló esta casa, que es además una de las más antiguas de Sevilla, si no la más antigua que se conoce. ¿Qué le contaba su padre de Blas Infante? Bueno, lo que pasa es que de Blas Infante hubo una época en que se hablaba con él, porque él iba, nosotros vivíamos en la calle Redes, y como él vivía en el barrio, venía, o unas noches se iban a casa de Don Blas y otras noches se venían a mi casa, ¿no? Y yo muchas veces, en una ocasión, recuerdo que yo venía con unas noticias buenas de notas de colegio, ¿no? Y sin querer abrí la puerta y papá, mira las notas. Entonces mi padre, muy enfadado, me echó. Y dice, no, yo quiero conocer a tu hijo. Y entonces me llamó y me sentó allí a su lado y me contó muchísimas cosas, y ahí empezó mi admiración por Blas Infante. Tendría yo 7, 6 años o algo así, pero... ¿Como persona cómo era? Era muy afable, muy culto, siempre, y tenía la mejor biblioteca que yo he conocido en mi vida, ¿no? La biblioteca que luego estaba en la Casa de la Alegría es la biblioteca más completa en todos los idiomas, porque 6 o 7 idiomas los dominaba perfectamente Don Blas. Sí, para que los telespectadores lo entiendan, Blas Infante se instala en Coria del Río, sí. Y entonces, siguiendo con una frase también árabe, ¿no? Dirá Farahai, que significa la Casa de la Alegría, con una decoración en árabe. Allí es donde él disfruta, digamos, de su matrimonio y con sus hijos. Y la última de las hijas se llamaba Alegría, precisamente por la Casa de la Alegría. Realmente él deja muchas frases a lo largo de su historia, sí. Y una de ellas dice: yo he visto a los jornaleros pasar hambre por su calle. Veo traducida realmente casi muerta y casi sin ganas de vivir. Eso es cuando él estaba en el colegio. Había una sopa que llamaba la guillopa, que era lo que le daban a los pobres en el colegio cuando un día de la semana venían y le daban de comer la sopa esa que se llamaba la guillopa, ¿no? Y él veía desde la ventana de su casa, veía y comprendía lo triste que hoy mismo me parece que
te viene en el periódico diciendo que la más pobre de la ciudad es la nuestra, donde hay más pobres, ¿no? Y eso ya estaba en aquella época, y eso era una de las cosas que él quería desterrar, porque tenía siempre, primero, ayudar a las personas que lo necesitaran, y después darle la cultura y los conocimientos que no habían tenido la suerte de tener un padre que se lo pagara, ¿no? que lo suscribiera, ¿no? Él tiene una obra literaria realmente extensa, Sí. porque no solamente es ensayista, escribe, además documentalista, sino que además deja también manuscritos. Manuscrito también. Entonces, partimos, por ejemplo, el ideal andaluz. ¿Cómo concibe el ideal andaluz? Bueno, el ideal andaluz es donde él habla de todas las cosas que son necesarias para resucitar Andalucía. Él lo que quería era que despierta Andalucía, ¿no? Y eso, todas las posibilidades que él veía las recogió en el ideal andaluz, que es su obra maestra. Él, por lo menos que yo me ha servido en muchísimos momentos de mi vida, profesionales como literario, ¿no? Cuando yo leía a Don Blas, parecía que se volvía otra vez como persona y te decía lo que tú tenías que decir. Es decir, que era una persona, aunque yo era chico, pero desde luego siempre lo admiré y creí en él, ¿no? Hay tres momentos definitorios en la vida de Blas Infante: la Constitución de Antequera, Sí. Córdoba, con la Asamblea General, y después Sevilla, cuando se eleva al Parlamento andaluz la bandera de Andalucía. Son tres momentos antagónicos, pero que marcan la historia desde su nacimiento hasta la posteridad. Sí. ¿Cómo fue esa, digamos, constitución, entre comillas, de Antequera? Bueno, es que la Constitución de Antequera fue la primera vez que ya se habló de una organización, porque es que el problema es que nunca se le ha dado categoría al andalucismo, ¿no? Y ahí es donde él creó toda una estructura que fue fundamental en su historia, y que él la quiso poner en conocimiento de todos los andaluces, ¿no? ¿Realmente hacía tanto daño Blas Infante cuando hablaba de libertades en tiempos de la guerra, en el año del 31 al 36? No, por supuesto. Al contrario, él lo que quería era que la gente tuviera pan y libertad, ¿no? En la época aquella, mi padre tenía, como era en aquella época que no había automóvil y eso, un coche de caballo de feria, sino para llevar a una persona. A limonera. Una limonera, exactamente. Y entonces Don Blas le recomendó a un cochero, era Paco el Cochero. Y Paco el Cochero, el 18 de julio, se fue a mi casa para que no nos pasara nada. Curioso, sabía que era el alzamiento nacional, entonces, por si le pasa algo, estuviera protegida. se fue a proteger. Son cosas curiosas, y además en la vida de Blas Infante está llena de anécdotas y de agridulces, ¿no? Es decir, te pasaba de la alegría al dolor de los jornaleros, de la alegría al gitano. Es decir, él tiene una similitud, y sobre todo es casi un catalizador entre los payos y los gitanos, ¿no? Sí. Él vive alrededor también de gitanos, y además los sobrevalora y le pone en su sitio donde están, ¿no? Claro. Él, como García Lorca o como cualquiera de los grandes genios de la literatura, siempre han valorado a los gitanos, ¿no? De hecho, hay una obra, El Cante de Fondo, como parte de Andalucía. Claro. Es una obra donde la recoge también la importancia del quejío, de la forma. Quejío. De sentirse andaluz, ¿no? ¿Qué es el andaluz, de verdad? Porque hemos perdido un poco el norte. Hubo un momento, además yo tuve la oportunidad en aquellos tiempos de entrevistar a Alejandro Rojas Marcos, que fue alcalde de Sevilla, además un momento de convulsión realmente andalucista, donde la gente se sintió. ¿Por qué se ha perdido el andalucismo cuando está siempre presente en todo? Porque yo creo que no lo hicieron bien.
creo que había que hacer las cosas de otra forma. Ahora parece que hay otra dentro de unos días, no sé si lo has visto, hoy creo que viene en el periódico, hablando de que se va a deshacer el partido andalucista y se va a crear otra cosa. Dios quiera que sea verdad, porque ya era hora de que el andalucismo renazca, porque es desde el nacimiento, y se ponga... Es curioso porque Blas Infante es un visionario y entiende que el andalucismo debe haber nacido en los colegios. En los colegios, claro. Como hicieron en París, cuando cae en la cárcel, se viene al puerto Santa María, entonces ahí es de Blas Infante y entonces hablan de fue a verlo al puerto. La compañía fue a verlo. Es curioso, ¿eh? Es curioso, sí. Porque es un nacionalismo que también estudiando, ¿no? Lo mismo hice yo cuando al principio quería yo entender, yo me fui a Cataluña a unas elecciones a ayudarle a los catalanes y aprendí para vivir, sí. Es que creo que era una obligación nuestra, que no nos habían enseñado nada y teníamos que aprender. Y yo siempre he creído que había que seguir a Blas Infante y todas estas cosas que aquí no existían todavía tenían que plantearse. Una de las cosas que se queja Blas Infante es de la Andalucía acultural. Sí. Es decir, es mejor no cultivarla porque se puede hacer lo que quiera. Es decir, una Andalucía culta era mucho más compleja para hacer cosas. Claro. Por lo tanto, si cuando usted va a Barcelona, a Cataluña, a ver esas elecciones, si cuando el Blas Infante ya en sus primeros años visiona que como no sea a través de la enseñanza y la formación y que el niño se sienta andaluz desde la base, esto no puede crecer. Y de hecho hay ahí digamos, unas entre comillas, que es un tiempo que pasa sin nada y el andaluz se pierde. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Cuando llega Alejandro hay una convulsión en el partido, hay realmente ganas de ser andaluz, salen las banderas a la calle, el 151 como elemento identitario de la nación andaluza, sale diciendo que queremos ser una nación ya concebida previamente por Blas Infante y que refrendamos nosotros ese año, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí era el punto inicial de haber cogido el andalucismo y haber seguido, porque si hubiera un andalucismo importante, seríamos la fuerza más importante de España en el Congreso. Por supuesto. Y nos hemos quedado sin esa posibilidad porque se ha ido dejando y no ha habido forma de ponerla en pie. Yo creo que la gente también se venden por un plato de lentejas. Ha habido un momento en el andalucismo que no se ha preocupado mucho por el andalucismo, sino se ha preocupado por el cargo. En un momento determinado eso ha pasado, no ha habido esa identidad y además, bueno, no vamos a dar nombres conocidos, pero lo que no cabe duda es que si se hubiese ahondado más en el andalucismo no se hubiera casi diluido, que claro, era el problema. Por supuesto. No, es que se ha deshecho como un azucarillo, ¿no? Se ha ido derritiendo, ¿no? Si volvemos, por ejemplo, otra vez a los principios de la fundación con Barrios y con Lanzacorta, ¿cómo era Manolo? Manolo, una persona extraordinaria. Yo empecé con él porque le ayudaba en un programa que se llamaba Piruetas en el aire, de Radio Nacional de España. Yo, como cuando hice periodismo, vine aquí y las prácticas había que hacerlas 6 meses en Radio Nacional. Y entonces conocí a Alfonso, a Manolo Barrio. Y Bustos también estaría por ahí. ¿Quién? Bustos, ¿no? Bustos también. Bueno, Bustos lo que pasa es que fue luego a la SER. Juan Bustos también fue una gran persona. Una gran persona. Y un gran locutor. Muy bueno, muy bueno. Sí. Aquella época, bueno, además... Los mejores. Y la época donde aparece prácticamente el teatro en la radio. El teatro en la radio. Donde allí hay unas voces magníficas, de que Guillermo Sánchez Casaseca, habla de la Carmen, de muchísimas personas. ¿Qué recuerda usted de aquella época de la radio? Pues que fue la mejor de mi vida, porque yo organicé, como a mí me gustó la cobra andaluza, yo lo organizaba unos conciertos y allí en San Pedro Mártir, que era donde estaba, ¿te acuerdas? Sí. Donde tú estabas también, donde estaba la Radio Nacional,
y ahí organizábamos unos tinglados que no veas. Sí, es curioso porque eran las mañanas de don Pedro Ruiz Verdejo y también las mañanas de Rafael Santisteban. Porque en un lado, en la calle González Abreu, número 4, allí en ese patio, sí, bueno, también algunas veces. se hacía allí también. Además me cogíamos cerca de casa y allí donde estaba la SER, ¿no? Sí. Y también organizábamos cosas. No había rivalidad entre las radios. Es curioso que la figura de Blas Infante, volviendo otra vez a la historia, está, digamos, abducida por casi todo el mundo. Es decir, no hay partes de Europa ni de todos los continentes que no se espíen en la figura de Blas Infante como historiador, como ideólogo, y sin embargo nuestra Andalucía, pues, salvo caso muy excepcional, el día de su reconocimiento de su muerte, ¿no? Que fue un asesinato, no una muerte, un asesinato con mayúscula. Después en el caso de la fundación, cuando se hacen casos, como ahora vamos a hacer el próximo día, el domingo, no en el Alcázar, como algo lamentable. Sí, bueno, pero eso es una cosa que nosotros hacemos, pero además con unos problemas que no te puedes imaginar, no tienen sin dinero, no se ocupan para nada, y la fundación tiene que vivir por sus propios medios y luchar porque no se extinga la fundación, porque la fundación fue una cosa que Rafael Escuredo quería poner en práctica. Entonces a mí me llamó y me dijo, mira, yo voy a ir a un verso y voy a reunir a todos los directores de cajas y bancos importantes de Sevilla y de otras ciudades para ver cómo podemos sacar dinero para que haya una fundación que sea la que lleve a cabo la puesta en marcha del andalucismo, ¿no? Bueno, pues yo de aquella cena salí porque todos y cada uno de los señores directores de caja, bancos, etcétera, dijeron, no hay ni un dinero para andar a Andalucía. Y entonces fue cuando nosotros empezamos a tocar todas las teclas que podíamos hasta que conseguimos la puesta en marcha de la fundación. Pero no hay nadie que viva en Andalucía. Nadie, no quiso nadie, ni uno. Con lo importante que, fíjate, los catalanes, los empresarios catalanes, como enseguida tienen gente que le organiza, ni uno. Fue un almuerzo que me sentó fatal. Yo estuve unos días que no podía ni respirar. De estos señores que no veían que Andalucía necesitaba una fundación. Es increíble, pero pasemos a otro apartado de su vida. Sí, menos, que es desagradable. Pasar un poco de más alegría. Pedro Ruiz Verdejo entiende de que la copla se está perdiendo y entonces en un momento determinado de transición, donde están los chow-chow, todas esas músicas raras que hay, decide y dice, bueno, esto no se puede perder y yo voy a hacer una asociación en defensa de la copla. Y entonces fue en el año 1945, nada menos. Nada menos que el año 45. Y entonces él se pone al frente, sigue vinculado naturalmente a esta acción, digamos, de divulgación de la copla, y está con una época donde están los más grandes del mundo cantando, ¿no? Claro. Entonces son épocas donde está el Marifé, Juanita Reina, Paquita Rico, está, bueno, la Faraona, hay muchísima gente. Paquita Rico aquí. Y después cantaron de Tronilla, ¿no? Y entonces estaba Pepe Vallejo, ¿no? Estaba en muchísima gente, General de la Sierra, el Niño Gloria, bueno, Pepe Pinto, Pastora, muchísima gente, ¿no? Y de cómo se vivía esa Sevilla de la música y de la copla en el bar Tropical, al lado del bar Pinto, en la misma plaza de la Campana, donde Lola Flores cogía ese avión que le llevaban al Golfo, se venía hasta Sevilla y se sentaba con la Chester, que era una familia que vendía el tabaco en la puerta tropical entre el Pinto, y echaban la noche allí comprando pescado frito, se sentaba allí en un escalón y venía de Madrid a comerse con él el pescado frito con sus rojitas de... Y los viernes nos íbamos a casa de Domingo, allí a la Alameda, que también fue una persona
maravilloso, ¿no? Sí, Adela fue, bueno, y además yo la quería mucho, y además Ya lo sé, fue ya lo sé que una te- mujer que con sus manos y con su talento, pues abordó muchísimas voces, gente importante de la... La mitad más uno de los artistas salió de ella. Y después Fue una maestra excepcional y allí los viernes eran una especie de meeting, ¿no? sí. Y había tres fórmulas de bailar, una con el maestro Galito en la Alameda de Hércules, Sí. otro era con Pericé en los altos, en los altas de la calle Peña, en la Casa de los Artistas, y la otra era en la calle Espíritu Santo con Enrique Alcocer. Eran las tres demarcaciones que había del flamenco. Además, conectado directamente con la alta realeza, porque entonces Sí, se ponía en Sevilla lo que era el baile fino. El baile fino, ¿no? Que era bailar agarrado, que era algo solamente para clases muy pudientes, porque se daban clases que se podían hacer las puestas de arco en aquel tiempo en la casa de Pilatos. ¿Lo recuerda usted? Sí, claro, y yo iba siempre. ¿Qué cosas podemos contar, por ejemplo, ahora de lo que va a ocurrir el próximo domingo allí en el Alcázar? Bueno, lo del Alcázar, lo que pasa es que como no tenemos medios, tenemos que buscar siempre gente que se eche para adelante y hacemos, tenemos aquí precisamente el programa. Primero, Claudio, que es el pianista nuestro, tú lo conoces, ¿verdad? Y hará algunos temas de música andaluza. Sí. Después intervengo yo, después María López, que es una de las tesoreras de nuestra asociación. Pues va a venir no te lo pierdas porque es un gran disertador, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, que va a hablar sobre Blas Infante y el ideal andaluz, porque además es un tío valiente. Este es el hombre que tiene la guerra allí con la Alhambra, ¿no? Sí. En Granada. Entonces, y después hablará María Ángeles, que es la hija de Blas Infante, que no sé si podrá porque tiene una pierna estropeada y no sé si podrá, pero vamos a intentar. Claro, le acercaremos al micrófono. Sí, y después va a actuar el nuevo alcalde, Juan Espada. De verdad, eso será el domingo, Dios me... este domingo, el lunes. El lunes. El día 5, el día... Espérate que ya se... El día 6 de julio. 6 de julio. ¿A qué hora es? A las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Sí. Bueno, pues también convocar a todos los sevillanos que puedan acercarse, ¿no? Claro. Harto que entrañable. Vaya a ser quizás el Salón de Embajadores. El Salón de Embajadores.